Cuando yo posteé el post de los carros, donde yo decía que este año se van a vender 35,000. Yo no pues no entiendo, métanse ustedes en los comentarios de los venezolanos. Netas. ¿Y qué es lo que decía la gente? No, eso no es nada. ¿Qué nivel? Aquí se vendieron 500,000. Sí. Por favor, ¿quién compra eso? Enchufado. Nada que ver con los... Cuando tú dices, bueno, mire, solo 6% tiene seguro. Claro, si son todos unos millonarios que quieren comprar seguro, ¿verdad? Sí. Y entonces, amigo, ¿dónde te enfocas? Y es un tema que, bueno, es más de José Miguel. ¿Te enfocas en el problema o en la oportunidad? Tertulia y Dinero. Muchos líderes industriales creen que la transformación digital es un lujo. En Reliabilitics demuestran que lo que realmente sale caro es la ineficiencia. Si buscas optimizar tu gestión de activos con herramientas como Big Data e inteligencia artificial, pero bajo un enfoque ágil que garantice ganancias rápidas, tienes que conocerlo. Entra ya en reliabilitics.com, analiza tu situación actual, identifica pérdidas de producción y empieza a operar con la confianza de los expertos. Reliabilitics, porque una operación confiable siempre es más rentable. Un embarque perdido tiene la posibilidad de quebrar el flujo de caja de una empresa en cuestión de horas. Por ello, BCB Logistics Group sostiene que asegurar la carga no representa un gasto, sino una inversión estratégica que blinda el patrimonio empresarial. Si quieres dormir tranquilo, sabiendo que tu carga tiene un verdadero respaldo, contacta a BCB Logistics Group. Si eres emprendedor o gestionas un negocio, sabes que el camino es retador y necesitas herramientas reales para avanzar. En B+, tienes acceso directo a webinars estratégicos, artículos especializados y asesorías personalizadas que te van a ahorrar años de errores y mucha incertidumbre. Es la plataforma diseñada específicamente para que los dueños de empresas tomen decisiones informadas y con total seguridad. No dejes el futuro de tu negocio al azar. Entra ya en bplus.com.be. B+, un plus para tu negocio. Tu ISP crece, pero tus costos de soporte también. Es hora de evolucionar. Con el ecosistema SAEPlus, automatizas la atención con IA y autogestión 24/7. Notificaciones por WhatsApp, soporte técnico especializado y comunicación multicanal en un solo lugar. Reduce costo, fideliza a tus clientes y escala tu negocio. SAEPlus, el futuro de tu ISP. ¿Buscas optimizar tu inversión en el sector avícola? Tenemos la solución con estándares internacionales. Fabricantes especializados en instalaciones para producción de huevos a través de jaula 100% automáticas y con modalidad manual. También ofrecen alambre galvanizado y de púas con calidad de exportación. Allmaster, la infraestructura que tu producción necesita para crecer. En el mundo de los negocios, los detalles lo son todo. Por eso, en Tertulia y Dinero elegimos a Baraco como nuestro aliado estratégico. Un refugio exclusivo para los amantes de la carne, donde la maduración perfecta y la selección de cortes premium son siempre las protagonistas. En Baraco entendemos que la calidad no es negociable. Ya sea para cerrar un trato importante o simplemente disfrutar de una buena carne entre amigos, Baraco ofrece el estándar de altura que nuestra audiencia exige y merece. Visita Baraco y descubre por qué son los verdaderos maestros del grill. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a Tertulia y Dinero, temporada 15, un capítulo más de Asdrúbal, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual. Mira, vale. Claro, para combinar. José Miguel está de blanco. Ese blanco me recuerda a un partido político de la segunda mitad del siglo XX que fue súper sólido. Bueno. Me recuerda al Farucero. Y al Farucero era de Monaga. Era de Monaga. Pero no, yo no soy socialdemócrata. No, ¿qué va? Dirían las malas lenguas que toda la infraestructura del norte Monagas en materia de gas y petrolera la llevó al Farucero para allá por si era conveniencia. Mira, me cortaron el intro, pero no importa. El capítulo de hoy lo tituló José Miguel Farías como... José Miguel, qué
bueno. ¿Cómo se llama? Es guionista, ahora Guionista, productor, director No lee del podcast. su Substack. Sí, hermano. No, Sí. a ver, la inspiración. Un ilustrado. No. Hay que Yo poner, todos hay que los jue- poner todos los- el, Todos los jueves salgo con un aura, nos organiza Ignacio Loyola. por ahí estoy leyendo Mira. la biografía de San Ignacio, pero mira, lo que iba a decir, hay que poner, porque la Substack de Asdrúbal, él lo dijo la semana pasada, pero la Substack de Asdrúbal sí está muy buena porque está en temas de economía y negocio. Hemos recomendado Typing Business, pero para que no se confundan, No, ahora estoy escribiendo Asdrúbal yo. está Sí, escribiendo sí. también. Entonces, por favor, producción, pongan el link y ponen también el de Compás de Ideas por si la gente quiere estar inspirada como con San Ignacio. Claro, ponen aquí el tema San Ignacio. Me parece ¿Cómo bien. es que le dicen los gringos? Mindfulness, la cosa. Mindfulness. Mindfulness. Y de economía, esos temas. Adruel está en todo, ¿no? No he crecido ahí en Soja, chamo. Ya llevo más de 1,000 seguidores en menos de 2 meses. No, y son bien buenos. Son bien buenos. Me gusta escribir ahí. El capítulo lo tituló, como dije, José Miguel Farías de la siguiente manera: El mapa de la oportunidad, sectores de auge y camisas de fuerza. ¿Están locos? Aquí vamos a hablar de psicología hoy, hermano. Tenemos varios capítulos que no hablamos de estoicismo. Es verdad. Es verdad. Capaz le La lanzamos- camisa de fuerza me suena loco. Sí, sí. Y el primer punto dice, de problemas a oportunidades, del lamento a la acción. ¿Qué tiene que cambiar en la mentalidad del empresario para dejar de ver solo problemas y empezar a leer dolores como oportunidades? Es decir, afrontar los retos que tenemos todos los días y los problemas que siguen existiendo en esta economía como una oportunidad para Total. mejorar, potenciar mi negocio, ganar share de mercado y ganarse competencia. Hace yo una semana estuve, en mi segmento semanal con Román en Éxito, los miércoles, y yo terminaba la entrevista con eso. Estos casi 4 meses que llevamos del año, obviamente he hablado con muchísima gente de afuera, fondos, empresas, inversionistas. Venezuela, después del 3 de enero y además que ahora es una mención prácticamente permanente del presidente Trump, que se puso en el tapete, ¿no? Entonces, hay mucho interés en Venezuela. Y yo decía allí en ese programa con Román que la diferencia que yo notaba entre cuando hablaba con los empresarios de afuera, que no están metidos acá y que por supuesto su visión es una visión de alguien que ve esto desde la distancia, obviamente, con los que se han, voy a decir una palabra fea, pero bueno, se han calado este rollo. Sí. Era justamente eso que tú estás diciendo. Fíjate que no había hablado contigo y va muy en línea. Los de afuera, cuando yo le decía, por ejemplo, hablaba con una empresa importante financiera y mire, ¿cuántas personas tienen seguro en Venezuela? Yo, solamente el 6%. Ese hombre se le pusieron los ojos. No, es una tremenda oportunidad porque quiere decir que el 94% de la población no tiene seguro. Oye, potencial para crecer. Claro. ¿Entiendes? Y hablaba con otro grupo importante en el sector vehículo, un gran importador de vehículos que obviamente está fijando su mirada en Venezuela. Y nuevamente, ¿cuántos carros? ¿Cuánto fue el máximo que se vendió en Venezuela? 500,000 carros en un año, creo que 2008. Lo mínimo, mire, hace como 5 o 6 años se vendieron, 1,000 y pico, una cosa ahí. Sí, o 100 se ensamblaron, un año que no se ensamblaron. Que a mí me daba pena decir el número. ¿Y cuánto se vendió el año pasado? Un poco más de 25,000. Oye, pero entonces hay un potencial de crecimiento porque además ese país tiene la flota de vehículos más antigua, más chatarra. Sí, el parque automotor. Hay un tema para crecer. O sea, él veía, era la solución, ¿no? Otra gente que estaba en el tema de supermercados, que yo lo comenté acá, los mexicanos. Mire, ¿cuál es el poder adquisitivo? Mire, el PIB per cápita es como $4,000, pero yo estimo que en 2 años, 3 años lo dupliquemos a 8,000. ¡Wow! En una economía que se duplica el PIB per cápita, aquí lo que viene es más consumo. Claro. ¿Tú recuerdas cuántos eran los máximos?
de PIB per cápita. En algún momento, ¿cuánto fue? Que si 2012 o 10. Bueno, divide 400.000 entre, agarre la Entre el- calculadora, entre- 400.000 Sí, entre entre los 30 millones. millones de habitantes. Sí, Ese es más o menos el máximo. En términos, número, 13.300. Claro. ¿no? Entonces, bueno, o sea, de la lógica, todo era, ahora yo por ejemplo, me recuerdo, y sé que esto va a generar polémica, pero bueno, estamos acostumbrados. Acuérdate el Lo digo yo, refrán que dije en el vengan de a uno, en el ¿no? capítulo anterior. Cuando yo coloqué el post o cuando yo posteé el post de los carros, donde yo decía que este año se van a vender 35.000. Yo no estoy mintiendo, métanse ustedes en los comentarios de los venezolanos. Netas. ¿Y qué es lo que decía la gente? No, eso no es nada. ¿Qué nivel? Aquí se vendieron 500.000. Sí. Por favor, ¿quién compra eso? Enchufado. Nada que ver con los... Cuando tú dices, bueno, mire, solo 6% tiene seguro. Claro, si Los esos son enchufados. todos unos millonarios que quieren comprar seguro, ¿verdad? Sí. Y entonces, amigo, ¿dónde te enfocas? Y es un tema bueno, es más de José Miguel. ¿Te enfocas en el problema o en la oportunidad? Yo te diría que lo que ha hecho atractivo a Venezuela estos meses es que toda esa gente que está afuera y que si esto avanza, mire, escríbanlo, van a entrar. Toda esa gente lo que está viendo es la oportunidad. Está viendo el problema, por supuesto que van a hacer su evaluación. Bueno, ahí el tipo me explicó que había una brecha, va a ser que, bla, bla, bla. ¿Verdad? Hay unos problemas, pero también los tipos ven las oportunidades. Claro. Ay. Y ese es, en realidad, un empresario, eso es lo que él hace. Un empresario que agarra un problema y lo convierte en una oportunidad que capitaliza negocio. Y otra cosa, recuerdo que en estas reuniones que hubo petroleras en Estados Unidos hace unas semanas, CERAWeek, perdón. Antes del CERAWeek, de la primera que se dio cuando se empezó a hablar de Venezuela, uno de los CEO explicaba lo difícil que es conseguir un territorio que tenga oportunidades, ¿sabes?, de explotación. Hablaba mucho en materia petrolera, pero eso puede extrapolarse a los otros sectores. O sea, no es fácil hoy en día conseguir en el mundo un país que tenga las condiciones que Venezuela tiene hoy para tú entrar a ese mercado. En esta economía casi todo está por hacer. Nosotros tenemos que hacer mejoras en infraestructura, tenemos que hacer mejoras en turismo, tenemos que hacer mejoras en tecnología. Aquí hay muchas cosas por hacer y si tú vas quizás a otro país de Latinoamérica equivalente, de una economía parecida o de algunos hábitos parecidos, ellos nos llevan años luz en comparación a, digamos, cómo es el dinamismo económico en el día a día a como estamos hoy en Venezuela. Y ahí quizás es porque, por eso entiendo, digamos, estos extranjeros, estos inversionistas extranjeros, con lo que tú estás hablando, porque al final del día no tienen ese sesgo o digamos, esa toxicidad de en Venezuela nada funciona. Yo voy a tomar tu rol. Entonces te comentabas, Rubal y José Miguel, que al final toda esa toxicidad o todos esos... Yo te iba a decir, voy a tomar tu rol de los refranes, porque lo que pasa, yo también entiendo al que está aquí dentro, porque el que está picado de culebra, como es que dice, cuando ve bejuco, se asusta. Claro. Obviamente, tú tienes toda la carga de lo que ha sido el proceso venezolano, que no es poca cosa, y por lo tanto, bueno, entiendo que tienes ese sesgo y esa inclinación a lo negativo, a lo trágico, a lo que nada funciona, pero si al final, insisto, si tú eres empresario, tienes que enfocarse en las soluciones. Yo creo que lo hemos dicho varias veces en este podcast. O sea, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, porque a lo mejor los capítulos ya son, ¿cuántas son? 15 temporadas, ya son muchos. Sí. Y recordar eso. Mire, la gente le echa la culpa al entorno, pero también tiene que ver con lo que tú haces en tu gestión. Sí, tal cual. Yo voy a una empresa y siempre la primera sesión es una sesión evaluatoria, donde yo hago unas preguntas que además me permite entender cómo está la empresa y cómo ese empresario trata esa empresa. Y cómo piensa el empresario también. Efectivamente. Porque entonces yo veo empresas donde, por ejemplo, los encargados no manejan cifras básicas. Entonces tú dices, bueno, ya ahí hay un problema.
Y para mí, y mire, rara vez me equivoco. Cuando un empresario no te estoy diciendo que me digan la cifra con coma y 15 decimales, pero por lo menos una idea. Mire, ¿cuánto pesa la nómina? Allá va, déjame llamar a Matilde, que no sé quién es el asistente. Oye, pero tú no manejas el peso de tu nómina y los costos. ¿Cuántos son las cuentas por cobrar? Oye, cuando alguien no maneja la cifra, son dos cosas. O no está pueden ser dos cosas. O no está involucrado en el negocio, o no lleva números ni nada, y eso es un desorden. Sí. O sea, bueno, ¿y eso es culpa de quién? ¿Del entorno o tuyo? Sí, de la gerencia. Es un tema de gerencia 100%. Cuando tú le preguntas a esa empresa, mire, ajá, bueno, después que hace la evaluación, dígame los problemas. Bueno, Adrúbal, mire, los problemas nuestros, bueno, es que no, la recaudación de impuestos nos tiene mal, la brecha, todo, y vuelvo a ese ejemplo, todo el foco es externo. Ay, tú interno como negocio, Sí, sí. no hay una falla. ¿Qué controlas tú? O más allá de una falla, hay algo que optimizar. ¿Qué controlas tú, pana? O sea, tú Tal tienes cual. que enfocar en lo que tú controlas. Y nuevamente, ¿qué negocios tú ves que han prosperado en este país? Negocios que han visto en un problema una solución. Y bueno, ojo, no voy a hablar de nada enchufado, porque yo la verdad de enchufado ni los miro, porque no para mí, ellos no contratan asesoría, no les importa porque la plata no les duele. Entonces, no hablo No de son, no enchufado. son puntos de No, referencia. para nada, efectivamente. Asdrúbal no voltea a ver lo que no puede monetizar. Dime, totalmente. Es así. Entonces, Poco real, poco barajo, a Asdrúbal. nivel de Es el trabajo. refrán de hoy. Poco real, poco barajo. pero aquí tienes Cachea, que lo digo con nombre y apellido, y por supuesto, conozco a Pedro y a Cachea, ustedes lo saben bien, yo lo traje a este podcast cuando nadie, estos dos no lo querían entrevistar, porque decían, ¿qué es ese? Yo no sé, usted es Yo loco, no. Jesús. Ese es mentira, ¿verdad? hermano. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. ¿verdad? Entonces, Yo he reconocido, ahora yo he sí, reconocido como San Pedro. yo he reconocido públicamente mi error y he dicho que cuando terminamos de grabar tenía cierta duda, pues yo decía, no, Pero- esto está rarísimo. Me negarás Cachea, me negarás 3 veces, vale. Cachea es un ejemplo clarito, pana. O sea, aquí en este país había una necesidad enorme de gente que necesitaba que le prestaran. Tal cual. La banca no podía, no tenía los instrumentos, el encaje, la regulación. Y llegaron estos chamos con una idea que además funcionaba en otro lado. Y ahí empezaron. Y al principio todo el mundo decía, berro, ¿y esto qué es? Sí, sí. Miren lo que es hoy, Cachea. Una cosa que para domina lo que llamaríamos el préstamo personal, más allá de que no es netamente un crédito, pero y está ahí. Es una solución. ¿Qué dieron ellos? Una solución. Sí, sí. Tema. Claro. Entonces, es un tema, ahí es donde justamente la oportunidad. Y yo quiero agregar algo a lo que dice Asdrúbal, porque no es solamente, no es solamente resolver problemas nuevos o reinventar cosas, es capacidad de ejecución. Como tú bien decías, eso ya existía en otros sitios, en otros países, en donde no estaba en Venezuela, y ahí está la oportunidad. La capacidad ¿Qué de ejecución de hicieron los muchachos. empresas también, coño, que amigos míos, también de amplio crecimiento, ven emergencia 911? Nuevamente, entendieron que las aseguradoras estaban colapsadas porque usted por cualquier cosita tenía que ir a un médico, colapsaba la emergencia, los costos de la factura. Sí. Bueno, ellos crearon una estructura, vamos a llamarla intermedia, donde atienden ciertos casos que no llegan a ser, que no implica ir a una clínica y son una solución para el usuario y las aseguradoras. Y es un modelo de negocio exitosísimo que está creciendo brutalmente. Vieron un problema, diseñaron una solución. Eso es lo que hace un empresario. Sí, total. Ese dice un empresario. Ve un problema, diseña una solución. No se queja. Bueno, a lo mejor al principio te quejas y después dices, bueno, mira, déjame ver cómo le doy la vuelta al tema. Entonces, ese es el punto acá. O sea, usted ahorita, Venezuela, creo que fue hace un capítulo que hablamos del payo, volvemos al payo, aunque alguien me dijo que era mejor hablar del Ferrari al Twingo por Shakira. Bueno, payo Twingo, como usted lo quiera poner. Bueno, ese payo va por una carretera y usted tiene que ir con la vista para los lados a ver qué oportunidad hay, porque ahorita en Venezuela empiezan a abrirse las oportunidades. Pero eso, estoy de acuerdo. ustedes saben que yo soy, a diferencia de José,
yo estoy en el otro extremo porque yo soy antiayuda. Autoayuda. Autoayuda, no me gusta nada eso. ¿Verdad? Mi lema, que lo tengo hasta en mi Instagram, es de Ciorán. Imagínense usted, un filósofo existencialista, solo son felices los que no piensan nunca, para que usted pueda entender. Pero es un tema, pero sí creo que hay un tema actitudinal. Es decir, si yo voy como empresario por la vida quejándome todo mal, No, claro. nada, yo voy a esperar que esto se arregle, por supuesto que mis otros van a aprovechar las oportunidades, es lo claro. Tal cual. No, yo creo que sobre la base de Asdrúbal y Jesús, de lo que conversábamos hace unos capítulos, el tema de que la competencia viene. Entonces, y quiero destacar y rescatar un espacio como el nuestro, Tertulia y Dinero, porque puede ser muy fácil para nosotros venir para acá todos los domingos a quejarnos de la situación del país. Y construyo sobre lo que Asdrúbal decía inicialmente. Antes de grabar nos quejamos. Sí. Claro, Para entrar fresco, para entrar Pero es fresco. que, ojo, no sé si no sé cuándo leyeron Sapiens, porque sé que los dos lo leyeron, el chismorreo, esa conversación que parece básica, pero es aterrizada entre personas, es una cualidad que permitió que nosotros venciéramos a los neandertales, por decir un Claro. ejemplo. O sea, eso es normal, o sea, la queja es normal. El problema es que te quedes metido en la queja y no te enfoques. Claro. Y voy a los estoicos, que Asdrúbal dice que autoayuda, para mí es una filosofía de vida bastante útil No, y práctica. estoy de acuerdo que no me estoy metiendo con los estoicos, eso Mentira. es distinto. Te estoy echando broma. La dicotomía del control. O sea, está bien, reconocemos los problemas de Venezuela. Este podcast nace a raíz de esos puntos de dolor. Sí, venimos una década durísima, caída de inversión, deterioro de servicios, la migración masiva, todo lo que hemos conversado en estos casi 5 años. Pero, sobre todo sobre la base, vamos a hablarlo, a aterrizarlo, Venezuela 2026. O sea, el giro político de enero, la reforma Capachucuta, pero reforma en fin de la ley de hidrocarburos, nuevas Claro. licencias, el flujo de divisa que ya se está desentrancando un poco. Y como decías, Ruber, hay interés real de inversionistas que antes miraban a Venezuela como un caso de estudio, pero ahora lo están viendo como un destino de capital. Entonces, que en este contexto, nuestro llamado para los emprendedores, empresarios, para las personas que nos miran, es cambiar el foco. Dejar de ver, yo siempre le digo esto a las personas con las que me reúno, uno tiene que dejar de ver la lista de carencias solo como tragedia y empezar a leerla como un enorme inventario de problemas no resueltos que alguien va a terminar atendiendo. Lo que hace, en mi opinión, y con esto cierro los escucho, lo que hace distinta a Venezuela hoy no es solo que haya oportunidades, sino que tenemos una combinación extraña de una demanda reprimida gigantesca, incluso en sectores de bajo poder adquisitivo, con una oferta de servicios básicos que está extremadamente limitada. Y yo siento que ahí es donde se abre el espacio para que quienes sean capaces de pasar del lamento a la acción, empresarios, inversionistas, equipos gerenciales, que entren a resolver problemas puntuales y puntos de dolor puntuales en sectores donde no hay nadie compitiendo, en el largo plazo van a construir bastante valor y por ende también desde el punto de vista empresarial capitalista generar dinero para su bolsillo. No sé cómo lo ven ustedes. Desde el punto de vista empresarial capitalista, entendiendo que estamos hablando de un capítulo de oportunidades, se titula El mapa de la oportunidad, me gustaría, Asdrúbal, que nos cuentes un poco de qué, o sea, qué son las alianzas público-privadas y, digamos, de qué van. ¿Cómo crees que pudieran estructurarse en Venezuela y cómo podrían funcionar en la práctica? ¿Es algo verdaderamente viable? Porque, bueno, filosofía no, literatura, hay bastante antecedentes, hay bastantes en la región, pero yo, te soy honesto, yo soy un poco escéptico. No, mira, yo No, creo pero que hay mira, otro... Adrúbal, para darte un poquito de contexto, y disculpa que te interrumpa, esto fue puntualmente escrito porque hace unos capítulos tú dijiste algo tipo, hay que reducir el tamaño del Estado. Y capaz esa misma reinvención del rol del Estado con esas alianzas público-privadas tiene muchas áreas de oportunidad en Venezuela. Así que esto es una pregunta capciosa porque queríamos lanzarte una recta a la letra. No, yo creo que es Está importante bien, Román entender- todos los miércoles lanza recta a la letra y no le dice nada. Así que Yo creo que es va. importante, mira, al final el Estado, obviamente, yo insisto, yo creo en un Estado pequeño, pero que se ciña a lo suyo, ¿no? Ahora, hay áreas donde el Estado y los privados tienen, digamos, confluencia natural. Salud,
te voy a mencionar 3 principales, ¿no? Salud, educación, seguridad. Ahí, yo creo que cuando hablo de alianza público-privada, infraestructura también, Seguro. son 4 áreas, servicios públicos, son 5 áreas donde el tema privado-estado hay maneras de sinergias, ¿no? Por ejemplo, educación. Pensemos en Venezuela. En Venezuela la educación pública está en el piso. Sí, total. Colapso. Para mí es un gran problema que, ojo, es un problema silente. Es decir, está ahí, nosotros imbuidos en el día a día, no lo estamos viendo, pero que para las próximas generaciones va a ser grave. Porque aquí no hay una generación sustituta, aquí no se está formando gente, aquí solo se está formando una élite pequeña Sí, que tal puede pagar la educación. Y en educación primaria y Por eso, secundaria. en el capítulo que hablamos de por qué nos sentimos la prosperidad y esto, yo decía que habían problemas que van a permanecer en el tiempo. Bueno, ese es uno de ellos, ¿no? O sea, ahora, ¿tiene sentido que el Estado vuelva a ser ese Estado educador que tuvo Venezuela, impulsado obviamente por la visión de socialdemócrata? Y No lo digas, no Madeco, ibas a decir sembrar petróleo, eso no se dice en este entonces, de escuela, maestro, contratado. Yo la verdad no veo muy viable ese modelo hoy. Ahora, yo lo que creo es que tú te puedes aliar con escuelas privadas que, por ejemplo, los estudiantes, eso ha funcionado en algunos países y en algunos estados de los Estados Unidos, los estudiantes reciben transferencia del Estado, beca, a estudiar y van a una escuela privada. Eso no quiere decir que lo vaya, que yo estoy diciendo que eso se implemente. Es un ejemplo de una alianza es una ilustración público-privada, que a mí me parece plausible para Venezuela. Sí. Y eso se hace con un objetivo de control, que de verdad esos niños vayan a la escuela. O sea, hay una cantidad de elementos que tienen que darse, ¿no? Salud, en la misma línea. Bueno, mira, a lo mejor vamos a tener unos hospitales modelo públicos, pero después la atención primaria de salud, la atención preventiva, la atención, digamos, básica de emergencia, probablemente tú constituyes una estructura de seguro o de vale transferidos a la población que va a clínicas privadas o semiprivadas. Es otro ejemplo de alianza pública-privada. Entrego en concesiones puertos y aeropuertos. Peajes son alianzas público-privadas. ¿Entiendes? Entonces, que en algún momento se hicieron de ejemplos. Estados Unidos va mucho más de avanzada, porque Estados Unidos, por ejemplo, hasta tiene cárceles privadas. Que la seguridad en la mayoría de los países es un rol asignado al Estado. Tú puedes a lo mejor entregar una concesión. Tú dices, bueno, las cárceles son del Estado, pero yo le entrego a una empresa X de José Miguel gestión de la cárcel. Entonces, es abrir la mente y esos son distintos modelos que se tienen que discutir, pero que abren ese espacio público-privado y que pueden funcionar, ¿no? Entonces, hay un libro, Asdrúbal, que me imagino que lo has leído, que se llama Capitalismo y Libertad, de Milton Friedman. Sí, yo claro. nunca había escuchado el tema de los vouchers de que dice Friedman. Bueno, vamos a hacer el caso con el tema de Venezuela, que a mí me parece increíble, particularmente el tema de educación. O sea, en el tema de educación, la idea de que el gobierno hoy en Venezuela siga sosteniendo directamente una red gigantesca de escuelas y universidades públicas mal dotadas, con maestros mal pagados y la familia migrando silenciosamente al sector privado cuando más o menos pueda, es difícil de justificar. Y yo recuerdo que Friedman menciona en ese libro que al final lo que se tiene que hacer, claro, con una visión un poquito más libertaria, es un esquema donde el Estado concentre su esfuerzo en financiar a las familias con vouchers, con becas focalizadas, convenios con colegios privados bajo estándares claros, y que la operación quede en manos de actores que puedan dos cosas. Uno, invertir, pero también gestionar mejor el día a día. O sea, que el Estado se dedique cada vez a menos cosas y que la gente que sepa de educación se dedique a educación. Y esto por ejemplo, el Estado puede llegar, aquí lo hemos tenido de invitado, puede llegar a una alianza, un contrato con Curios para que adopte una gran cantidad de colegios en Venezuela. Tal cual. Claro. Y donde el que paga eso es el Estado. Tal y cual. los colegios son privados.
¿entiendes? Y él va y instala, porque eso es un elemento de formación. O sea, eso existe, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque además Venezuela, hay gente, y también lo hemos hablado en este podcast, hay gente que vive de la añoranza del pasado. Sí, sí. Bueno, el pasado tenía errores, yo no sé si ustedes lo recuerdan porque somos olvidadizos, pero el problema educativo de Venezuela no es de ahorita, el problema educativo de Venezuela viene de que aquí en el pasado el grueso del presupuesto se iba para las universidades y la educación primaria, que es lo fundamental, casi que no tenía presupuesto. Entonces Claro. tú tenías una estructura totalmente regresiva donde lo primario, que es lo básico, recibía menos. O sea, aquí hay pierde. Y yo recuerdo, yo estuve en la universidad pública, la Universidad Central. Y la Universidad Central, pana, yo tenía compañeros de 15 años para graduarse. Si tú estás estudiando en la educación pública, pana, tú tienes que tener un límite. Claro. No puede durar 20 años para graduarse. 5 años más 2 de paro. 7 años para darle margen a la Entonces, cosa. Aquí habían una cantidad de vicios que no, que oye, vuelvo al punto que lo hemos dicho. No es volver al pasado, es mejorar. Sí, tenemos que es construir algo distinto. mejor, algo nuevo. Jesús y Asdrúbal, y les digo algo que también creo que es válido que aprovechemos esta ventana, porque siento que también la conversación y el debate en Venezuela está, sobre todo, vamos a decir, tenemos tantos problemas, pero capaz uno es el tema de la satanización del actor privado, ¿no? Y capaz ahorita la gente bueno, diga, sí. ¿cómo es eso? Ahora alianza público-privada, el tema de las privatizaciones, hay gente que todavía, bueno, tiene este debate, yo no entiendo Mira, yo cómo lo después digo de muchas 27 veces años. y que me caigan encima, pero aquí hay un gentío que es chavista y no lo sabe. Pero creo que es Hay que válido, reducir creo que la es válido, toxicidad, hermano. ¿Ah? creo que Sí, es válido lo así. siguiente. No, total, o sea, total. Tú no, no hay ves con que lo de re- los estacionamientos, y perdona el tema, que yo creo que había que hacer un capítulo de eso. Sí, sí, sí. Aquí sí. yo no sé, al momento de hacer este capítulo todavía no se había acordado nada, pero se anunció que venía una regulación. Ah, bueno, la gente feliz. Increíble. Wow, yo te digo, bueno, los estacionamientos es una locura, es verdad. Yo creo que la tarifa plana es un sinsentido. Yo creo que aquí debería cobrarse por hora los estacionamientos, pero ¿tú crees que el Estado, que con los controles generó la peor No, crisis eso que no es la tuvimos, solución, para resolver el definitivamente. problema? Y tú te alegras por eso. Sí. Definitivamente. Creo que tenemos que entender que este Estado ha intentado hacer todo en las últimas 3 décadas y falló en todo. El Estado tiene que minimizarse, concentrarse en que se ¿Quién cumplan los decía contratos. tampoco Estado como sea necesario? O sea, Asdrúbal ¿recuerdas esa Olivero, frase? hermano. No, Andrés yo Olivero sé también. la reacuñó, pero ¿te recuerdas? ¿Sabes? Tanto mercado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Tanto mercado como sea posible, recuerdo, y tampoco Amén. Estado como... Sí, claro. Continúa, José Miguel, disculpa la interrupción. No. Que somos Última idea muy puntual. capitalistas, ¿no? Sí, este capítulo está bueno, deberíamos sacarlo rápido, ¿vale? Creo que es eso. Al final hay que reconocer, era mi última idea antes de darte el pase de Jesús de vuelta para capaz hablar del tema de las camisas de fuerza, que es que sin capital y gestión privada no va a haber manera de recuperar hospitales, sistema eléctrico, redes de transporte, escuelas y colegios. Hay que quitarse esa venda de pensar que el privado es enemigo de la sociedad. Hay una frase de Churchill que a mí me encanta, que es que la gente piensa que el privado es el caballo que hay que abatir. Y todo lo contrario, el caballo es quien jala el Mira, carruaje carreta. hacia adelante. todo lo vuelvo a repetir porque me parece que es relevante. A lo mejor estoy reciclando muchas ideas, pero siempre hay que traerlas de vuelta. No, pero no te pongas bravo. Toma No, agua y di lo que vas a decir. Bravo, vale, para nada. Mira, en Estados Unidos, que todo el mundo ama a Estados Unidos y se quiere ir para Estados Unidos y es el país de las oportunidades, el valor del empresario y de la empresa es un valor supremo. Y yo lo he dicho muchas veces. O sea, se admira a la empresa, se admira al empresario, las universidades top, que lo diga José Miguel, los salones de sus empresas, de sus auditorios, perdón, los nombres de sus auditorios son empresarios. Y aquí lo satanizamos. En Aquí, el si IESA, tiene- en el IESA le ponemos bueno, nombre a el los IESA, empresarios también. es una excepción. Aquí, o sea, si tiene éxito es enchufado, porque el éxito aquí ya es peligroso. Estamos tan mal y ha sido tan duro la crisis que no podemos concebir en nuestra cabeza que el éxito lo puede tener. A mí me sorprendió mucho Sí. y debo contar esta anécdota. Yo no conozco a esa muchacha ni sé dónde es, pero vi el video que se volvió viral. Yo no sé si ustedes vieron ese No he caso. visto nada. Una muchacha que, bueno, se le ocurrió en sus redes, o sea que ahora la gente cuenta todo por sus redes, pues. Se le ocurrió mostrar que ella había sacado un carro nuevo con crédito
Y bueno, explicó su proceso, que ella fue, puso una inicial, y creo que era, no sé si era un Yaris, perdóname la marca, era un carro. Y entonces que le quedaban sus cuotas, creo que en $800. Bueno, mira, eso se volvió viral, pero no porque qué bueno. A esa muchacha le cayeron encima, que riñones, que si era, que si tenía un OnlyFans, que nadie puede pagar. Yo decía, Dios wow, mío. pana, qué nivel de resentimiento hay en Sí, este sí, país. La toxicidad. crisis ha sacado lo peor de la gente. O sea, aquí hay mucha gente, que usted no pueda, no quiere decir que los demás no puedan. Es verdad que esa muchacha es parte de una minoría. La mayoría no se puede comprar un carro, pero aquí hay una cantidad de gente que trabaja, que emprende, que hay gente que le da un buen trabajo y se puede pagar un carro. No es la mayoría. Estamos luchando para que sea la mayoría, pero le dijeron de todo, enchufada, cómo es posible, que decía, wow, de verdad, a mí me impactó mucho eso. Hermano, lengua lo que mata es caramelo. Digo que digan lo que quieran. Ay, Dios. Que aquí, yo sé, este capítulo va a ser bien particular y el anterior también. Nos van a escribir, nos van a decir. Yo me acuerdo, había una temporada donde, ¿te acuerdas cuando yo te decía tarifado? No, Había una temporada. me dijeron yo esto te de repito, arrogante. Yo le decía a Drubal. Me dijeron porque arrogante ponía- en estos En días. esto ya te dijeron arrogante, ¿verdad que sí? No, a ver, había una temporada, no recuerdo ahorita, pero hay un par de capítulos donde no, tarifado, Me ustedes han son dicho de tarifados de todo, régimen. porque aquí este país, lamentablemente, Muy bien, no hay hermano. Estado de Derecho. Y aquí la verdad que no hay manera de que tú demandes una cantidad de gente. A mí me escribe un gentío y me dice enchufado, que paga fulano. En un país serio tú puedes demandar. Claro, ¿Qué claro. pruebas tienes tú de eso? Eso es una acusación. Una acusación sin sentido, muy pero delicada, no, muy en este lo delicada. dice a la libre, pues Sí. no importa, ¿no? Sí, pero bueno, fue el chismorreo. ¿Cómo estaría? Lo que terminó permitiendo que venciéramos a los neandertales. Sí, recuerdo. Es correcto, hermano. Bueno, dejemos que hable. Claro. Estamos listos. Tenemos píldora. Seguimos teniendo píldora hoy. Sí tenemos píldora. Hay una No se sabía novela. que lee tanto libro, ¿no? Yo no sé. No Yo, ven acá, trabajo, tú no le estás desgraciado. metiendo seguro, no le estás metiendo a alguna inteligencia Sí, se le artificial está metiendo. que te lance un resumen. No, esta novela es bastante corta. Honestamente, la leí. Ahí y estás se la- leyendo novelas. Ah, ¿verdad que yo vi? Se en está Twitter? diversificando. Sí, sí, ya vi. Me la recomendó una amiga muy, muy buena. Yo leo muy poca novela, pero me gustó mucho porque se llama El sueño del jaguar. El sueño del jaguar de Miguel Bonefoy. Es un franco-venezolano. Y es una novela que recorre un siglo de historia venezolana, el siglo XIX, el siglo XX, más o menos desde el boom petrolero hasta la Qué buen llegada de la, siglo. hasta la llegada de la revolución, a través de la historia de una familia. Un niño abandonado en Maracaibo que termina siendo un médico clave, Antonio Borja Romero, o sea, es real porque la novela tiene, eso se llama un realismo mágico. Habla luego de su hija, habla luego de su nieto y pasa por el tema del boom petrolero, la dictadura Pérez Jiménez, el tema migración, el tema revolución, etcétera. Pero más allá de eso, lo interesante para esta conversación es que el libro pone rostro humano a todo lo que hablamos cuando dibujamos el mapa de oportunidades, ¿no? O sea, que detrás de cada sector, detrás de cada cifra y después, detrás de cada ventana de inversión, hay ventanas y hay historias de movilidad social, de instituciones que se construyen o se De destruyen, desarrollo. de decisiones personales frente a momentos de cambio. Y creo que es una lectura muy accesible, con un ritmo, de nuevo, de realismo mágico que te engancha de una y que deja algo importante, que es que entender que el país, en mi opinión, no es solamente no sé, una hoja de Excel con sectores que están en auge y sectores que van a caer más que otros, sino que al final es una trama de vidas que atraviesan esas transiciones y hay que volver al humano, ¿no? Entre todas las cosas que hemos conversado. Así que El sueño del jaguar de Miguel Bonefoy, muy, muy recomendado. Magnífico. No, Sí. no deja de sorprenderme José Miguel con las píldoras semana a semana. Así es. Siempre pregunto a ver si un día me dice, hermano, no tengo píldora hoy. Hoy díganlo ustedes. O va a ser Cuando, una na- serie. cuando nazca Wow. Elisa, cuando nazca Elisa, seguramente. A lo mejor cuando nazca. José Miguel, redes sociales. @JM Farías U en Instagram y en X. Don Robert. @AR Oliveros en Instagram y X. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y X. Y los invitamos, como siempre, a suscribirse en nuestro canal Tertulia y Dinero en YouTube, a buscar Tertulia y Dinero también en TikTok, que a veces se me olvida decirlo. Tertulia _ nuestra cuenta de X.
Y @tertulia de dinero en Instagram, ¿no? La clásica, la de los reels, a veces la del odio también, pero bueno, estamos ya más que en puertas, estamos en medio de un año que va a ser bueno, quizás el primero de muchos, cambiando un poco la tendencia de lo que ha sido los últimos años la economía venezolana, y queremos cerrar con este capítulo que titulamos El mapa de la oportunidad, ¿no? De verdad que gracias además por todo este tiempo que nos han acompañado, y la idea es que sigamos teniendo tertulias por un buen rato. Así es. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao, chao. Fuerte abrazo. Chao, chao.